este salmo es escrito por David. Y David sabe que es necesario que nuestra alma entienda y sepa bendecir y reconocer todos los beneficios del Señor. Porque uno muy rápido dice, Señor, bendíceme o Señor, te bendigo. ¿Pero qué quiere decir eso? Tal vez sí sabemos cómo Dios nos puede bendecir, ¿verdad? Ay, Señor, bendíceme con un buen esposo, con un buen trabajo, con buenas relaciones, con paz, con salud. Pero ¿cómo podemos nosotros bendecir a Dios? ¿Cómo? Dios no necesita nuestro dinero, Dios no necesita nuestro servicio, tiene ángeles que están listos para servirle. ¿Cómo podemos bendecir a Dios cuando sabemos ser agradecidos por cada uno de los beneficios que nuestra alma recibe? Cuando nosotros podemos reconocerlo en todos los detalles y saber que su nombre es santo y que su nombre tiene un montón de significados y todos tremendos y poderosos para nuestra vida. Pero hay que decirle al alma que se levante, porque muchas veces en medio de este mundo nuestra alma se siente afligida, entenebrecida, triste, cargada. Pero una vez cuando empezamos a contar nuestros beneficios y nuestras bendiciones, ese peso, esa sombra tiene que levantarse, porque entonces te das cuenta que has sido favorecido por el mismo Dios del cielo. Y el alma es tan importante cuidarla, porque dice la palabra de Dios cuando llama también al alma el corazón, todo lo que es del ser humano, lo interno del ser humano. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí emana tu vida. De allí emana lo que tú tienes, tu vida. Entonces es importante que nosotros sepamos que cuando nos estemos desenfocando o que las situaciones nos desenfoquen, tenemos que aprender a contar los beneficios. Y en este salmo, en estos primeros 5 versículos del salmo, David inicia a mencionar 6 beneficios para nuestra alma. Los cantamos. ¿Cuál fue el primero? Cuando decimos ¿por qué? Él es quien perdona todos mis pecados, ¿verdad? Ese es uno, el primer beneficio. Pero David dice, bendice alma mía al Señor y todo mi ser. Todo mi ser es profundo, porque todo mi ser incluye mis juicios, mis afectos, mi conciencia, mi memoria, mis emociones. Todo mi ser reconozca quién es el Señor. Esta semana hablaba con una querida amiga, una mujer de Dios, que nos decía, toda mi casa estuvo enferma con COVID en Venezuela. Y no tenían las medicinas, no podíamos darle la atención que ellos requerían. Y me dijo, por la primera vez, le dije al Señor, tengo miedo de tu soberanía, porque yo sé que eres soberano, pero me cuesta, Señor, que tu voluntad y tu soberanía sea que los pierda. Y me dijo, y entendí que aún mi alma con esa emoción de temor era una ofrenda agradable para el Señor. Le pude decir, Señor, yo sé que tú eres soberano, pero tengo miedo y hoy te ofrezco este temor, Señor. Hoy lo levanto delante de ti. Y milagrosamente ella me decía, ¿cómo? Cuando tenían que ir a buscar medicamentos, quizá a la medianoche con la farmacia cerrada, alguien estaba allí y les abría y les proporcionaba el medicamento. O de pronto llegaban tanques de oxígeno a la casa. O enfermeras, hasta placas de tórax se las tomaron en la casa. Yo decía, wow, el Señor se sobró en mostrar su favor. Pero a veces uno no conoce o conocemos algo del nombre de Dios y queremos bendecirle, pero al mismo tiempo decimos, Señor, no sé cómo me voy a enfrentar a esto. Y yo te quiero decir algo, todos los nombres de Dios en la Biblia se manifestaron a causa de una aflicción. Dios no se mostró como el Señor sanador si no fue porque sanó a alguien. Dios no se mostró como el Señor salvador si no fue porque salvó a alguien. O cuando dijo Moisés, el Señor es el estandarte del pueblo,
no fue sino cuando en la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel contra los amalecitas, él se dio cuenta que la batalla era del Señor, porque cuando él alababa a Dios, el pueblo ganaba, pero cuando él se cansaba, el pueblo perdía. Así que él supo que Dios era el estandarte, el refugio, la fuerza, la identidad del pueblo. El estandarte es esa identidad con que los soldados marchaban, proclamaban quién era, cuál era su fuerza. Y en este caso para Israel el estandarte era el mismo Señor que iba delante de ellos peleando sus batallas. Pero nunca sabían que Dios tenía ese nombre hasta que Dios les acompañó en una batalla. Y muchas veces pasa así con nosotros. Nosotros vamos conociendo a Dios conforme vamos viviendo que Él fue bueno. ¿Cómo sabes que Dios es bueno? Porque ha sido bueno contigo. ¿Cómo sabes que Dios es misericordioso? Porque ha tenido sobre ti misericordia, ¿cierto? Y es como cuando uno quiere aprender a manejar una bicicleta. Uno aprende practicando, ¿verdad? Bueno, solo con la excepción de nuestro querido amigo José Luis Robledo, que nos contaba que cuando él estaba pequeño él soñaba tanto con montar bicicleta, pero no podía tenerla. Y todas las noches se acostaba pensando cómo él se iba a montar cuando la tuviera, cómo él iba a arrancar. Y en eso, meses después, su primo recibe una bicicleta de regalo. Y José Luis le dice, ¿me la puedes prestar? Y el primo dice, claro. Y ahí, ahora sí llegó el momento. Y todo lo que él había practicado en las noches antes de dormir, lo hizo excelente a la primera. Solo que él le había faltado practicar algo. ¿Cómo frenar? Y el primo gritaba y corría, dame la bicicleta, dámela. Y él decía, es que no puedo. Y le decían, ¿por qué? Porque no sé. Esa parte no la practiqué. Y así nos pasa a nosotros, conforme vamos a conocer cómo es Dios, nos tenemos que montar en la fe, que es el vehículo que nos lleva a conocer a Dios, que nos lleva a experimentarlo a Él. Y conforme vamos andando, vamos aprendiendo más y más de nuestro Señor. Es a través de los momentos difíciles, de los momentos donde necesitamos que Dios se haga manifiesto como Dios, es donde Dios va a brillar y hacerse Dios. Hay veces que nos avisan las pruebas, como el COVID. Creo que es algo muy fuerte porque a los que no les ha dado, uno lo ve en las noticias, lo ve de lejos, pero conforme se va acercando, como que se va preocupando, ¿no? Uno, y cuando le llega el diagnóstico de positivo, muchas personas me han testificado que ahí sí, antes no se sentían tan mal, pero apenas dice positivo, dice, ¡ay! Todo le cae. ¿Sabes por qué? Porque hay una batalla muy fuerte, es un diagnóstico muy fuerte. Tenemos que decir, Señor, en tus manos estoy. Como cualquier diagnóstico que llega fuerte a nuestras vidas, es muy difícil y necesitamos caminar con fe, con paciencia y creer, una vez más, sacar todo lo que hemos echado en nuestro corazón de fe y decir, Señor, sosténme. Pero hay crisis que llegan a nuestra vida que no sabemos o que no se anticipaban, que venían, pero que a la larga o conforme la vivimos nosotros podemos conocer a Dios. Recuerdo cuando tenía 17 años y afrontamos la pérdida de mi padre, fue algo que no esperábamos, nos agarró muy fuerte cuando mi padre murió. Y puedo decir, ha sido el momento más oscuro, pero a través de ese momento pude aprender a confiar y a conocer al Señor de una manera que no lo había conocido antes. Y yo, por ejemplo, conocí al Señor y dependía de Él para muchas cosas. Dependíamos de Él para todo, para la sanidad, para la provisión, para todo, para dirección. Y Dios siempre había contestado, pero en esta ocasión nos enfrentamos a un no. Habíamos orado por la vida de mi padre y no, la respuesta fue, Dios tenía otro plan. Eso que decía esta amiga, esa soberanía de Dios que de pronto me da miedo. Y aquí llegó y su voluntad fue llevarse a mi papá. Y estamos frente a esta situación fuerte, pero conociendo a Dios más intensamente. Años después, cuando nos enfrentamos a otra prueba muy fuerte, mi esposo y yo, que fue que teníamos esta ilusión porque estábamos embarazados y se pierde el bebé. Yo recordé, yo ya he caminado por ese valle de sombra y de muerte y yo ya he conocido a Dios. Y esa noche que estábamos juntos,
afrontando esta pérdida, la presencia del Señor entró en nuestra habitación porque pudimos elevar una alabanza y poder decir: hoy sé que puedo descansar en tu soberanía, aunque duela, pero ya no hay temor. Ya no hay temor de tu soberanía, porque me enseñaste en el pasado, nos has enseñado cómo navegar, que tú estás con nosotros, que tú eres real cuando dices: cuando pases por el fuego, tú no vas a estar solo, yo voy a estar contigo y mi mano te sacará adelante. Y en medio de ese dolor y de esa pérdida, había una esperanza de que el Dios que nos había sostenido en el pasado lo iba a hacer otra vez, porque su nombre es fiel, porque Él no cambia y porque Él es el mismo. Y por eso es que podemos descansar. Es importante conocer a Dios también, aunque no es que las vas a experimentar todas las cosas, pero saber, cuando lees la palabra, aprendes cómo fue Dios con su pueblo, para entonces cuando estés en una situación, tú puedas clamar al Dios de la Biblia. Como lo hizo David cuando se enfrentó con Goliat. Era un muchacho joven, era el muchacho que había conocido a Dios cuando cuidaba las ovejas de su padre, y ahora cuando se enfrenta a un gigante, a un paladín, a un guerrero mucho más grande que él, que tenía asustado a todo el ejército, David se levanta delante del filisteo y puede decir: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y dice: hoy el Señor te conquistará, porque él sabía que el Señor de los ejércitos celestiales estaba a favor de su pueblo. Eso él lo había leído y él lo estaba poniendo en práctica. Y yo te animo que cada vez que tú te acerques a la palabra, le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame también quién realmente eres tú, para yo ponerlo en práctica en mi momento de prueba, en mi momento de lucha. Y así fue, y dijo: el Señor te conquistará, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y más adelante dice: y todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. 6 beneficios que podemos recordar que ya tienes en tu alma, para que le digas y le recuerdes a tu alma. Número 1, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cantamos pecados, pero la palabra que se usa realmente es la palabra iniquidad, y quiero explicar qué significa esto. No dijo: Él es el que perdona tus errores, tus fallitas o algunos, todas tus iniquidades las perdonó el Señor. Y hay una diferencia entre la palabra transgresión y la palabra iniquidad. Quiero leer para ustedes Isaías 53:5. Dice: mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. 2 cosas que perdona el Señor, que a veces decimos el pecado, pero hay diferentes tipos de pecado. La transgresión es cuando nosotros fallamos a la ley, es el acto externo del pecado. Pero la iniquidad es la maldad que está en el corazón. La maldad que quizá no tiene un fruto y no sale a la luz, pero Dios aún perdonó esa maldad que es más fuerte y está en el corazón. Jesucristo lo dijo así en Mateo 5, versos 27 y 28. Han oído el mandamiento: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y ahí es tremendo, porque hay muchas cosas que no salen a la luz, pero el Señor es el único que perdona todo lo que está adentro, aún la maldad. Y te voy a decir algo más. En el libro de Éxodos nos enseña que lo que se transfiere o lo que se castiga de generación en generación no es la transgresión, es la iniquidad. El pecado, la raíz que viene adentro,
es lo que se transmite de generación en generación. Pero el Señor perdona, dice que se transmite hasta la tercera y cuarta generación, pero el Señor perdona a 1000 generaciones, para que usted pueda comparar cómo es el corazón de Dios. Empieza a bendecir al Señor diciendo: gracias, Señor, porque tú me has dado paz contigo. Cuando yo tengo perdón de pecados, yo tengo una paz con Dios. ¿Sabes cómo se le llama al enemigo en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis? Se le llama que el enemigo es el acusador de los hermanos, el que acusa. Pero también la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan que tenemos abogado en el cielo. Un abogado que cuando hay alguien que acusa, hay uno que se levanta, y ese es Jesucristo. ¿Y cuáles son las evidencias de tu perdón? Y Jesucristo resucitado tiene las marcas en su mano que dice: aquí está la evidencia de cuando los hijos de Dios pecan. Donde hay pecado, hay una evidencia de que hay perdón en el cielo. Hay uno que intercede al lado del Padre, dice la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 2, del 1 al 2, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Toda la carta les anima, no pequen. Pero si alguno peca, recuerde, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Segundo beneficio, Él sana todas tus dolencias. Y una de las consecuencias de la caída de Adán, del pecado en el mundo, es la enfermedad. El cuerpo experimenta dolencias, pero quiero enfocarte que este salmo está hablando al alma, a un alma enferma. El alma que está dolida con celos, con ira, con lujuria. Esas son las enfermedades del alma, con orgullo, con avaricia, enfermos. Pero cuando somos primero perdonados, el Señor empieza un proceso. Él quiere llevarte a una sanidad. Todo lo que el alma duele, resentimiento, venganza, ganas de hacer justicia por tu propia cuenta, el Señor sana tus dolencias. ¡Qué bendición esto! Tercero, dice, el que rescata del hoyo tu vida. Otra versión decía, el que rescata tu vida de que sea desperdiciada. Y se da la idea de alguien que está en un calabozo o en una venta de esclavos y nada más está esperando para que alguien redima su vida, la compre y la ponga en otro lugar, la saque de ese lugar, de ese hoyo. Jesucristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir una vida que no sea desperdiciada. Hoy vimos el testimonio. La iglesia está celebrando 61 años de ser fundada. Justo el Día de las Madres se fundó. Y vemos cómo el pastor John fue un hombre que tuvo unos inicios muy humildes, pero si usted conoce la historia, fue mucho más humilde antes de que él conociera del Señor. Miss Dory cuenta cómo era la vida de este hombre que vivía en un pueblito en Texas, en pueblos donde se recogía algodón, y él jamás soñó lo que es una vida redimida y una vida comprada. Pero cuando Jesucristo llegó a su ser, empezó a impulsarlo hacia las cosas de arriba, hacia la excelencia. Y eso es lo que hace con cada uno de nosotros. Nosotros, ¿qué sería de nosotros sin el Señor? Yo no sé cuál hubiera sido el destino. Si mi mamá no hubiera aceptado al Señor, ella cambió el destino de los 3 hijos. Hoy los 3 servimos al Señor con pasión y tenemos una vida excelente porque hemos abrazado el tesoro de tesoros que es el Señor. Pero no sé qué hubiera sido, hacia dónde hubiéramos ido. ¿Hacia dónde? Sí, hacia nuestros propios deseos. A seguir enfermos, a seguir quizá tratando de hacer lo mejor posible, pero en nuestras fuerzas. Pero el Señor compró tu vida para que tu vida valga. Y recordaba un testimonio de un familiar de mi esposo que a los 17 años se encontraba en el lugar incorrecto con la gente incorrecta. Y llega la policía
y los lleva presos a todos por posesión de drogas. Y cuando están en la cárcel, 3 meses está esta persona en la cárcel, pero una juez, a la hora de sacarlo y sentenciarlo, le dice: hoy en mis manos está tu vida. Y yo decido, le dijo, darte la libertad. Pero más te vale que hagas algo bueno con tu vida y que mires muy bien con quién te juntas y con quién andas. Y este muchacho de 17 años, cuando oyó eso, tomó el consejo y hoy en día es un hombre exitoso, de familia. Su vida totalmente, hizo caso al consejo, a lo que le había dicho la juez, a la oportunidad que Dios le estaba dando para que su vida fuera diferente. Y eso fue lo que hizo Dios. Como un juez perfecto, Él nos dio la libertad para que nuestra vida no sea desperdiciada. Así que nuestra vida vale mucho y nuestra alma tiene que saber: gracias, Señor, porque tú me sacaste del hoyo. Yo no conozco tu historia, pero cada uno la conoce. Y uno solamente puede decir: gracias, Señor, porque yo no sé, como yo te digo hoy, yo no sé dónde estaría si el Señor no hubiera estado en nuestras vidas. Y eso es una forma de decirle gracias, Señor, otra gratitud más. La cuarta, dice, el cuarto beneficio del alma es que Él te corona de favores y de misericordias. Qué lindo, porque el Señor ya con lo que ha hecho ya sería suficiente. Mira, ya te perdoné, te cambié el destino eterno, ya ahora yo te saqué de ese lodo, te estoy dando un nuevo camino para ti, una nueva vida. Pero además de eso, el Señor quiere sonreír, como hemos venido escuchando del pastor Danilo, de cómo es un año del favor de Dios, cómo la bondad de Dios quiere revelarse a favor de los hijos de Él. Y como también decía el pastor Joel, a veces es muy fácil acostumbrarnos a los favores de Dios en nuestra vida. Pero ese último día que predicó el pastor John, que se devuelve y mira a la iglesia y dice: yo no me acostumbro al favor de Dios sobre mi vida. Esta casa es un testimonio del favor de Dios. Tu vida es un testimonio del favor de Dios. Pero cuando el alma está atribulada, ¿no es cierto que nos enfocamos en lo que nos falta? ¿No es cierto que nos enfocamos en lo que no tenemos o lo que nos está atormentando, cuando lo que debemos ahorita es enfocarnos todo el favor que hemos recibido, toda la bondad de Dios? Como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días, y eso es lo que importa. Así que, alma mía, deja de estar llorando, alma mía, deja de estar desenfocada. Alma mía, es hora de que te levantes a contar los favores que el Señor te ha dado. La gloria del Señor que se ha lucido sobre nuestras vidas. Eso es el favor de Dios, es reconocerlo. Como una persona aquí de la iglesia me decía que había un hombre que estaba diciéndole, necesitaban estacionar y estaba todo lleno, seguro era fin de año, usted sabe que todas las tiendas se ponen llenas, y estaba diciendo: Señor, por favor, Señor, dame un estacionamiento. Y justo en ese momento sale un carro y dice: no, tranquilo, Señor. No reconociendo que es el Señor. Algunos lo agarraron tarde, ¿verdad? No reconociendo que todo lo que vivimos es por gracia y por el favor de Dios. Quinto, el que sacia de bien, y me encanta esta versión como lo dice, el que sacia de bien tus anhelos. Tus anhelos. Era una palabra difícil de traducir, por eso en algunas versiones usted encuentra el que sacia de bien mi boca, pero realmente la palabra es más como un ornamento, como que Dios le gusta lucir sobre nuestras vidas su gloria. Y entonces yo siempre he visto que a veces estamos desafiados a soñar sueños grandes y a creer por cosas grandes, pero a veces no nos da ni la capacidad. Decimos, como a veces uno dice: ay, Señor, cuando uno no tiene carro, ay, Señor, aunque sea una moto, ¿no? Aunque sea una motico, Padre. Y de pronto Dios dice: no, mija, porque en una moto te va a ir mal, mejor yo quiero algo mejor para ti. Ay, Señor,
cuando se retrasa y no llega el hombre de Dios a nuestra vida, uno primero empieza por el príncipe azul. Usted sabe, como a los 12 años uno empieza a orar por el príncipe azul, y ya cuando uno está grande dice, bueno, Señor, no importa que sea azul, morenito, trigueñito, blanco, no sé, Señor. Y empieza uno como esos anhelos de pronto empiezan a bajar, pero el Señor tiene planes y anhelos para nosotros que son diferentes, pero siempre son mayores. Dice la palabra de Dios que los planes y los pensamientos de Dios sobre nosotros son más altos que nuestros pensamientos. Y ahí es donde, como el Señor quiere saciar tu alma y decirte, mira, de pronto tú planeas algo así, pero es como la bendición de Efesios 3:20 que creemos aquí en la iglesia, que nosotros pedimos de una manera, pero el Dios que es mucho más abundantemente, que nos da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, nos dará conforme a sus riquezas. Y eso es como nosotros debemos descansar y caminar. Y el sexto beneficio, por cierto, el hecho de que Dios me sacia de bien no quiere decir que Dios me da riqueza. No quiere decir que Dios me da muchas cosas, no quiere decir que Dios me da todo, quiere decir que Él sabe cuál es el bien para mí, porque es un Padre bueno y Él sabe lo que yo necesito. Así que el de estar saciado no es estar en sobreabundancia de cosas, no podemos malinterpretar, es decir, yo sé, mi alma, Señor, está bien, mi alma está satisfecha. Y punto número 6, o bendición número 6, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y yo cantaba eso, y yo decía, ay, qué chévere, Señor, o sea, cirugía plástica gratis. Y no es así, estamos hablando del alma. Estamos hablando, ahora, el espíritu alegre hermosea el rostro, eso es una verdad, eso no hay que dudarlo. Pero lo que está diciendo el salmista es, y que te rejuvenezcas como el águila, es realmente que tú puedas vivir vigorosamente. Habla de dos palabras, que es vigoroso y realmente y próspero en tu alma. Aunque yo creo por una vejez realmente fuerte, saludable, la promesa también del Salmo de que envejeceremos como esos fuertes cedros del Líbano y que en la vejez daremos frutos. Yo creo esto para mí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa con un alma que sabe que es perdonada, que ha sido sanada de la ira, del rencor, del dolor que manejaba, que ha visto que ha recibido los favores y la misericordia de Dios y que mis anhelos eran unos, pero que Dios ha guiado mi vida por una senda diferente y puedo estar agradecida? ¿Sabes qué va a pasar con esta sexta bendición de rejuvenecerme como el águila? Que yo puedo decir, gracias, Señor, porque aquí en esta altura de mi vida he podido ver, he podido caminar contigo y te conozco más y soy transformada por tu presencia en mi vida. Sabio, a veces se dice que las canas dan sabiduría. No, las canas dan una muestra de que somos viejos, de que estamos caminando y hacia allá, algunos más rápido que otros, se nos evidencian las canas. Pero las canas no es evidencia de sabiduría. La evidencia de la sabiduría es un alma que ha aprendido a caminar con su Señor, con la fuente que es la sabiduría para uno. Y conforme tú caminas con el Señor, lo que sucede con tu alma es que se va poniendo fuerte, vigorosa, se va poniendo sabia, hermosa, y entonces estamos listos para dejar legado a los demás. ¿Usted se acuerda cuando uno en ciencias le enseñaban que el hombre nace, crece, se desarrolla y luego dice y se multiplica? El alma, cuando vamos creciendo, podemos llegar a ese punto de decir, y ahora yo puedo multiplicarme en otros, puedo invitar a otros, dejar un legado también para los demás, no solamente para mi generación, sino ser una gran influencia para las personas que están a mi alrededor. El antídoto contra la tristeza es: empieza a contar, alma mía, todas tus bendiciones. ¿Estás listos para que cuando tú te sientas así puedas decir: Señor, enséñame a ser agradecido? No a mirar en dónde yo me quedé, no mirar lo que me falta, sino realmente reconocer que todo lo que tengo, que tú me has dado, mucho más de lo que yo he podido pedir o entender, tú me lo has dado a mí. Amén. ¿Recibe esa palabra, iglesia? Yo te pido que ores conmigo.
Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos decir como Job, yo de oídas te había oído, Señor, pero ahora yo te conozco. Y yo no sé, Señor, por qué camino ha caminado, Señor, o en qué situación está cada persona, pero hoy te pido, Señor, que tú les salgas al encuentro y en este momento tú muestres, Señor, con cada uno que tú eres un Dios amplio, Señor, en misericordia y en bondad. Señor, yo te pido si hay personas todavía lidiando con culpas porque hay un acusador, Señor, que está acusándonos de decir, ¿tú crees que eres merecedor del favor de Dios con todo lo que has hecho? ¿Tú crees que eres suficiente para recibir del Señor? Pues hoy el Señor se para aquí y te dice, yo soy suficiente, mi sacrificio fue suficiente. Y yo te quiero invitar allí donde estás, si nunca le has dicho al Señor, Señor, hoy creo que tú eres suficiente para mí. Hoy quiero recibir todos tus beneficios. Que le digas conmigo, dile, Señor Jesús, hoy estoy delante de ti, Padre. Y yo te entrego mi vida, Señor, y yo te pido que tú seas el Señor, el Salvador, el restaurador, el que redime mi vida, el que la compró con un alto precio, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú vengas a vivir conmigo desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Yo oro por aquellas personas, Señor, que sus almas están en lugares oscuros, que están batallando y que tal vez le estás diciendo, Señor, me da miedo tu voluntad, me da miedo lo que vaya a pasar. Hoy oro en el nombre de Jesús que puedas descansar en que el Señor es un Dios bueno y que Él tendrá cuidado de ti y cuidado de los tuyos. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.